clase de evaluación del proyecto, por favor. Creo que es importante porque, bueno, de acá hasta final de año vamos a estar trabajando y es importante que todos trabajemos un poquito en el tema del proyecto, así lo terminamos tenemos plazo hasta febrero, pero si lo podemos terminar antes de fin de año va a ser mejor para todos y mejor para ustedes, digamos. La idea es que podamos entender de esta clase cómo se evalúa proyectos de inversión y al final de la clase vamos a armar los grupos de los proyectos y vamos a hacer una pequeña, después que se junten ustedes, una recorrida y vamos a tener una ida y vuelta sobre los potenciales temas para que ustedes, en función de la clase, alguna repetición de la clase y algún ejemplo numérico que vamos a dar tal vez la semana que viene, podamos tener claro o medianamente claro cómo vamos a trabajar en esto de la evaluación económica financiera del proyecto. La idea es también que ustedes puedan elegir un proyecto y todos los proyectos tienen particularidades, por lo tanto nosotros vamos a dar algunas generalidades ahora y a partir de ahí vamos a desarrollar los detalles que estimemos convenientes a cada uno de los grupos. Bueno, la bibliografía de la evaluación del proyecto que está subido al aula virtual, básicamente un manual de la CEPAL, del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica, que habla sobre los temas de proyectos y programación de inversiones, el libro de Oregón, Pacheco y Roura, que habla sobre la metodología general para la identificación, preparación y evaluación del proyecto, el libro de Córdoba Padilla, Formulación y Evaluación del Proyecto, que es básicamente lo que vamos a hacer, algunos apuntes y generación propia de la cátedra y algunos proyectos, acá en este caso de la empresa donde yo trabajaba hace algunos años, que hicimos un proyecto que le voy a pasar el resumen. Básicamente evaluar proyectos. ¿Por qué no me está pasando? ¿Me pasa acá y no me pasa ahí? Básicamente, evaluar proyectos es buscar, hacer una búsqueda inteligente con el objeto de solucionar un problema de la sociedad o una necesidad del mercado, una necesidad o una demanda insatisfecha. Surge, dice, la evaluación del proyecto como la búsqueda de una solución a un problema. El problema puede ser de variada tipos de proyectos, como por ejemplo nuevas líneas de producción, sacar una línea de producción también en un proyecto, cambiar de tecnología, ¿sí?, para aprovechar las máximas oportunidades que nos dan los negocios, ¿sí? Básicamente los proyectos se pueden dividir en dos tipos de proyectos: los proyectos públicos y los proyectos privados. Los proyectos públicos son aquellos que hace el gobierno en materia de infraestructura, en temas energéticos, viales, sanitarios, habitacionales. En cambio, los proyectos privados son proyectos productivos que generan bienes y servicios dedicados al sector privado. Ambas metodologías son iguales.
simplemente que los proyectos públicos implican algún esfuerzo adicional porque, por ejemplo, poner más escuelas seguro que es beneficioso para la sociedad por un montón de motivos, porque vamos a tener gente más capacitada, gente que va a tener mejor nivel socioeconómico, por lo tanto va a haber una mayor recaudación para el país. Pero monetizar, convertir en número esas suposiciones es muy complejo. Así que por ese motivo es que nosotros vamos a hacer proyectos privados, pero la metodología de ambos organismos es exactamente la misma. Todos los proyectos surgen de una necesidad, de un problema o una necesidad, una demanda insatisfecha. Siempre tiene que partir de ese punto de vista. Por ahí ustedes dicen, bueno, nosotros vamos a fabricar no sé qué producto o servicio, y después se ponen a pensar qué solucionaría ese producto o servicio. Es al revés. A partir de la necesidad es que surgen las ideas. A partir de esa demanda insatisfecha, a partir de esa solución. O sea que las necesidades generan estas ideas. Y esto es lo que en las próximas 2 semanas vamos a tratar de que con alguna necesidad ustedes tengan alguna idea para después poder hacer la evaluación del proyecto. Esa idea... con esa idea nosotros vamos a hacer algunos estudios de factibilidad para ver si esa idea satisface las necesidades. Esos estudios es esencialmente lo que ustedes van a presentar en la evaluación del proyecto. Si ese estudio de prefactibilidad dan positivo, o sea, significa que tienen las condiciones necesarias para solucionar el problema o satisfacer la necesidad, el proyecto se ejecuta. Si no es bueno, volvemos, buscamos otra idea, hacemos los estudios de prefactibilidad, hasta tomar las decisiones si el proyecto es bueno o es malo y lo ejecutamos. Cuando se ejecuta el proyecto, cuando ya se ha tomado la decisión, ¿sí? Se hace la inversión, se opera y se mantiene el proyecto, se miden los parámetros, ¿sí? Se los compara con los iniciales y se hacen los ajustes necesarios para que ese proyecto funcione de la forma más eficiente. Pero de todas maneras, esta parte que hemos mencionado acá, para mencionar todos los pasos del proyecto, no van a ser ustedes, solamente van a ser los estudios de prefactibilidad. Y los estudios de prefactibilidad son los siguientes. Los estudios de mercado, ¿sí? Que a través de los estudios de la oferta y la demanda nos van a decir qué cantidad, cuáles son los mercados potenciales, cuáles son los potenciales destinatarios de la solución de nuestro proyecto, a qué precio, cuáles son los otros componentes existentes en el mercado, la competencia, que nos va a permitir a nosotros saber qué porción del mercado o de este mercado potencial vamos a tener nosotros, ¿sí? Los estudios técnicos que tienen que ver con la viabilidad de la tecnología que vamos a usar, que pueden ser las más variadas, lo legal, lo organizacional, el estudio de impacto ambiental, lo económico y lo financiero. En principio, ustedes van a trabajar sobre esto, y estos son los títulos que ustedes tienen que desarrollar al momento de hacer su proyecto. Vamos a ir desglosándolo uno por uno. Los estudios de mercado tienen que ver con la oferta y con la demanda, ¿sí? Lo que hemos hablado, y seguramente lo han hablado con el ingeniero Aranda, es tratar de determinar, ¿sí? En el mercado cuál es la demanda, cuál es la oferta, ¿sí? Precio, cantidad, y tratar de encontrar este punto de equilibrio, ¿sí? El precio, ¿sí? Y la cantidad. Esto, tratar de investigar cómo funciona este mercado. De todas maneras, como habrán visto en las últimas clases con el ingeniero Aranda, ustedes
no van a definir el precio. El precio es el precio del mercado. Produzcan 10 o produzcan 100, ¿sí? Porque el precio está fijado. Si ustedes van por arriba de ese precio del mercado, seguramente no venderán nada. Entonces, este es el mercado y esta es la empresa de ustedes. Seguramente no vamos a encontrar estos puntos, todas las curvas, pero seguramente el punto de equilibrio sí. Y este será el mercado potencial, todo el mercado, qué sé yo, 1 millón de productos, y esto sería lo que ustedes van a producir, que serán, qué sé yo, 50. Es una parte muy pequeña, una parte pequeña del mercado. De acuerdo a las características, a veces no resulta que es tanto. Pero la idea es esa, ¿entendés? Ver cuál es la población que vamos a apuntar con este proyecto, cuál es el mercado, si vamos a hablar de Tucumán, del NOA, de la Argentina. Ustedes del sistema tienen como más amplio las posibilidades de vender sus productos y servicios. ¿Sí? ¿Qué porción del mercado van a tener? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de intercambio del costo y del precio? Tenemos que definir cuáles van a ser nuestros proveedores, porque muchos de nuestros proveedores tal vez también sean proveedores de nuestra competencia. Tenemos que ver que estos proveedores tengan las condiciones de calidad que nosotros esperamos, que esos proveedores, si esos proveedores son de productos nacionales o son exportados, si podemos conseguir que ese proveedor se mantenga en el tiempo y a un precio razonable. Tenemos que analizar cuáles son los sistemas de distribución que vamos a usar para vender nuestro producto o servicio. Bueno, ustedes, y desde el área de sistema también, todo lo que es el comercio electrónico genera muchos de los mecanismos de distribución hoy en día, y son cerca de más del 60% del comercio nacional se ha convertido en comercio electrónico, y tenemos que mirar cómo va a ser nuestra estrategia para poder vender. En general hay dos tipos de estrategias para vender. Ser líderes porque tenemos el menor precio del mercado. Entonces, seguramente vamos a poder vender. O ser líderes porque nuestro producto es de la mejor calidad del mercado. En general, y hoy es una tendencia que todo el mundo trabaja por ser diferente en la calidad más que en el precio, porque la calidad es la herramienta que nos hace perdurar dentro del mercado, porque mejora nuestra imagen y mejora nuestras posibilidades en el futuro con más y más en el tiempo. Tenemos que analizar los cuatro aspectos muy importantes y que dentro del marketing se llaman las 4P del marketing. A partir de cuál nuestros productos, cuál es el precio que los vamos a vender, cuál es la localización de nuestro proyecto y cuáles son los medios de publicidad que vamos a usar para poder difundir nuestra empresa y nuestros productos y servicios. Y esto, y ya lo vamos a ver con más detalle, no lo hacemos ahora, lo tenemos que hacer ahora y proyectado hacia el futuro, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta los años de vida útil que pueden tener nuestros proyectos. O sea que tenemos que ver cuánto vamos a vender ahora, el año que viene, y el otro, y el otro. Tenemos que ver, a su vez, cuánto vamos a... Por eso, qué materia prima, qué recursos humanos, qué tecnología vamos a necesitar durante el tiempo. Así que es como una foto de ahora, pero también la foto del futuro. Entonces, evaluar un proyecto es simular cómo va a funcionar un negocio acá y en los próximos años, en los años que nosotros decidamos que es la vida útil de nuestro proyecto. A partir de ahí vamos a sacar las conclusiones necesarias para poder evaluar estos proyectos. Resuelto el tema del mercado y entendiendo que existe un mercado
y que existe una demanda insatisfecha, una solución y es posible resolverlo, vamos a estudiar los aspectos técnicos. Lo primero que tenemos que ver es la tecnología. ¿Qué tecnología que vamos a usar? Y ya van a ver que todos estos estudios que hemos dicho que vamos a hacer se terminan entrelazando y siendo transversales en un montón de temas. Porque cuando decimos el tema técnico tenemos que definir qué tecnología vamos a usar. Y si esa tecnología está realmente a disponibilidad nuestra, tenemos la capacidad de comprarla, tenemos la capacidad de operarla, tenemos la capacidad de mantenerla, porque, bueno, puede ser que esa tecnología no esté incorporada a otros tipos de mantenimiento, en el cual tengamos que pagar por el mantenimiento de un técnico que venga de Japón a hacer un mantenimiento. Entonces tenemos que ver que tengamos las capacidades para poder operar y mantener y sostener esta tecnología. O por el otro lado, también la tecnología es decir, bueno, podemos usar menos tecnología y más mano de obra, porque la mano de obra está barata, cambiamos por mano de obra intensiva y eso nos puede generar a nosotros, ¿cierto?, no solamente un impacto económico, sino también un impacto social. Como vamos a ver, y lo voy a reiterar un par de veces, nosotros pretendemos desde la cátedra que los proyectos que ustedes hagan no solo sean, y no es obligatorio que sean sostenibles económicamente, para eso hacemos todo el trabajo, sino que tengan una mirada social y ambiental, que sean socialmente buenos, que sean buenos para la sociedad donde está inmerso este proyecto, que generen más calidad de vida, más trabajo, por ejemplo, y que desde lo ambiental no sea contaminante o tenga un aporte positivo a la contaminación. Aparte de la tecnología, tenemos que tener la infraestructura, ¿sí? Si es un proyecto industrial, tenemos que tener energía, gas, agua, qué sé yo, fibra óptica. Entonces tenemos que ver que existan las redes de infraestructura necesarias para poder implementar nuestro proyecto. Tenemos que tener la localización, tiene que estar cerca tal vez de nuestros proveedores de materias primas e insumos, o tal vez tenga que estar cerca de nuestros clientes finales, o tal vez no, porque es un proyecto que se trabaja a través de las redes y no es necesario hacerlo de otra forma. Bueno, de acuerdo al proyecto, qué maquinarias vamos a necesitar. Y, como decíamos recién, del mercado, también de lo técnico, cuál va a ser nuestra proyección de la demanda, porque estos equipos que compremos, esta tecnología y esta infraestructura que vamos a necesitar, va a ser para la cantidad que vamos a producir ahora, pero también en el futuro. No nos puede quedar corta la infraestructura o la maquinaria. Y los recursos humanos. Que tengamos los recursos humanos de la calidad técnica para poder desarrollar en forma adecuada su potencialidad. No sé si a ustedes o a algún grupo decía que, bueno, hace como un mes ha venido Mercado Libre acá a la UTN y ha hecho, toda una promoción porque ellos necesitan recursos humanos. Pero hace 2 años Mercado Libre quiso venir a instalarse a Tucumán. Necesitaba 400 programadores y no había 400 programadores, por eso no se instaló en Tucumán. Además, si se instalaba y lo conseguía los 400 programadores, las empresas que ya están acá en Tucumán y que tienen sus programadores se quedaban sin programadores. Global, Soho y todo. O sea que hay que ver que nosotros queramos hacer todo esto y tengamos la capacidad técnica para poder desarrollar el proyecto, ¿sí? Y que esa capacidad técnica esté adecuada a la tecnología que nosotros vamos a implementar en el proyecto. O sea, vamos a ver que vamos a tener idas y vueltas en forma constante entre la tecnología, los recursos humanos y las inversiones. Después vienen los aspectos legales. Hay un montón de ejemplos, digamos, pero bueno, hay uno que es grosero,
pero lo digo porque es absolutamente gráfico. El mercado del narcotráfico tiene un mercado infernal. Nadie duda de esta cuestión. No necesitamos mucho estudio de mercado para saber que el consumo aumenta y aumenta de forma permanente, ¿sí? Y que los precios son cada vez más elevados. Y técnicamente, ¿sí?, siendo exagerado, aparentemente son un par de hornallas y 4 ollas, digamos, ¿sí? O sea, cumplen con los dos aspectos primeros, pero es absolutamente ilegal. O sea, nuestro proyecto tiene que ser legal en el ámbito de donde nos encontremos, en el contexto, ¿sí? Y acorde a la Constitución argentina, ¿sí? O sea que tiene que ser legal, no tiene que ser ilegal, ¿sí? Tenemos que mirar otros aspectos legales, que tendremos que armar una empresa unipersonal, una sociedad anónima si es una empresa muy grande, o tal vez una sociedad de responsabilidad limitada, si es una empresa mediana, de acuerdo a los tipos de exigencias que tenga y a los compromisos que tenga este tipo de empresa. Entonces, tendremos que pagar un estudio contable o alguna organización para poder armar esta empresa. En el caso que sea necesario, también tenemos que comprar patentes, porque no podemos andar luchando otros desarrollos si es necesario para el proyecto. Que son los aspectos legales, y también los legales tienen que ver con la cuestión impositiva. Hay que ver la relación entre nuestros beneficios y los impuestos que vamos a pagar. Hace 5 o 6 años, o tal vez más, muchas empresas tucumanas se fueron a Santiago del Estero, se fueron a Catamarca, porque la presión impositiva era mucho, pero mucho más baja. De todas maneras, es una cuestión que hay que vincularla todo con todo, porque capaz que esas empresas que se han ido a Catamarca han tenido que traer los recursos humanos de Tucumán de todas maneras, y han tenido que hacer pagos adicionales por estas cuestiones. O sea que no es solamente que sean menores los costos impositivos, sino que estén dentro de las capacidades, tanto de la tecnología. No sé si en Catamarca tenían la infraestructura necesaria, si tenían los insumos necesarios para poder armar. Pero varios se han ido. Después, en los últimos años, ya prácticamente no. Después, lo organizacional. Cuando ustedes armen el proyecto y ya sepamos que vamos a vender tantos kilos de algo, tantas toneladas de algo, tanto servicios informáticos, ¿cierto? A partir de ahí vamos a tener una idea de cuál va a ser nuestro organigrama. Necesitaremos tal vez un gerente general, uno de producción, otro comercial, otro, qué sé yo, financiero, y atrás sus colaboradores. Hay proyectos que serán mucho más chiquitos y capaz que los 4 esos que están adelante los conformás con 1 o con 2, ¿no es cierto? Y hay empresas o proyectos que tienen producciones que requieren mucho más recursos gerenciales y administrativos, ¿sí? Pero no solamente el organigrama, sino cómo va a funcionar, cómo va a encajar cada una de las funciones de los jugadores que forman parte de esta organización. Entonces, hay que hacer la ingeniería de funcionamiento en la medida de analizar en función al mercado, al volumen de trabajo, cómo van a ser el funcionamiento interno de las empresas. Bueno, también de acuerdo al tamaño, habrá que hacer una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda de recursos humanos a través del área de recursos humanos de la empresa o de una agencia de recursos humanos. El tema del sistema es el más complejo de todo, porque no solamente tenés que buscar tu empleado, sino también mantenerlo a tu empleado. Las grandes empresas, como decía yo, Sobo, Floban, tienen acá la facultad de pedir programadores. La verdad que no siempre consiguen. Ellos tienen que hacer enormes esfuerzos
para conseguir que además hablen inglés y alguna otra cuestión que necesitan, y los terminan capacitando o nos pagan a nosotros para que los capacitemos, y después del año y medio se fueron y han hecho un esfuerzo enorme. O sea que no solamente que hay que conseguir el recurso, pagarle lo que corresponde con los valores del mercado y o los convenios colectivos, sino generar el marco adecuado para contener ese empleado. De todas maneras, yo hablo acá, estoy con el enemigo, digamos, con ustedes, pero bueno, los informáticos son así, medio raros, en el sentido que pueden estar ganando muchísimo por hora y se van a otro lugar que ganan la mitad. Y no es incomprensible, pero bueno, tiene que ver con esto de la calidad de la vida, la calidad del trabajo. Entonces, para los emprendedores y los empresarios, siempre es complicado. El tema del sistema, a mí me parece que ahora es mucho más complicado. Y bueno, con toda esta combinación, a lo cual hay que poner las cuestiones del mercado, ¿sí? Las cuestiones vinculadas a los aspectos técnicos y a los legales, hay que hacer una ingeniería de alguna manera para ver cómo va a funcionar esa organización teniendo en cuenta todos los parámetros. El otro aspecto es el ambiental, ¿sí? En general los proyectos de sistemas tienen bajo impacto ambiental o impacto ambiental negativo, ¿no? No sé si el ingeniero no todavía no le ha dado, pero cuando hablen de criptomonedas van a ver el impacto ambiental que generan por el calentamiento, por el minado de las criptomonedas, ¿verdad? Entonces, si los proyectos tienen impacto ambiental negativo, generan residuos sólidos, líquidos, gaseosos o térmicos de alguna manera, bueno, hay que ver cómo hacemos para compensar esos proyectos. Yo trabajé en una central que se hizo acá en Tucumán hace como 15 años, tal vez más. No eran tan exigentes las normativas ambientales, pero obligaron a la empresa que armó una central que consumía gas natural, un turbogás, que plante unas 15.000 especies arbóreas nativas de Tucumán para compensar el monóxido. Creo que no las compensó nunca ni nunca las compensará, pero bueno, era un costo que estaba asociado a esa inversión para minimizar lo posible los impactos ambientales negativos. Y para eso hay que mirar, bueno, cuáles son los procesos ambientales. Nosotros acá en Tucumán lo más grave que tenemos es la producción de alcohol. Se generan vinazas, y tal vez el proceso de tratar de reducir el impacto de las vinazas sea tan caro, no más caro, pero una buena parte del costo de la producción del propio alcohol. Por lo tanto, bueno, es un tema complicado y hasta hace pocos años se tiraba toda la vinaza a los ríos y eso generaba un enorme impacto ambiental, ¿sí? Tenemos que cumplir con las leyes ambientales de la República Argentina que están reglamentadas en la ISO 14001, y a partir de ahí tenemos que hacer estudios de impacto ambiental donde no solamente nos van a calcular cuál es el impacto ambiental, sino cuáles son los procedimientos para evitar mayores impactos ambientales. Todos esos procedimientos obviamente son caros y hay que pagarlos. Entonces, hemos visto los estudios de mercado que tienen que ver con la oferta y la demanda, las competencias y el precio, ¿sí? Los aspectos técnicos, los aspectos legales, los organizacionales, el estudio de impacto ambiental, y ahora vamos a ver los aspectos económicos. Decíamos, también el ingeniero ha hablado que el beneficio, ¿sí?, era el ingreso menos los costos totales, ¿sí? O sea, tenemos un ingreso,
¿sí? Tenemos un costo total, ¿sí? Y acá esto es el beneficio. Ingreso, costo total y beneficio, ¿sí? Donde el costo total está dividido en los costos explícitos, ¿sí? Que son los que monetariamente, efectivamente, los vamos a ver en el balance, y los costos implícitos, ¿no? O los costos de oportunidad que no se lo ve en el beneficio contable. Nosotros vamos a medir en este tema de los proyectos el beneficio económico, donde los ingresos, bueno, creo que en la última clase lo veíamos en la tablita que hemos hecho, ¿sí? Teníamos el costo marginal, teníamos un costo medio total, ¿sí? Y nuestros ingresos era el precio que se igualaba al costo marginal, ¿sí? Eran nuestros ingresos, menos, ¿sí? los costos, que era la cantidad por el costo medio total, ¿sí? Esa diferencia es el beneficio. Y los ingresos estos, también desde el punto de vista del tipo de producto, ya sea que sea más elástico o menos elástico, nosotros vamos a tener una curva de la demanda y a determinado precio, nuestros ingresos, ¿sí? Es el precio por la cantidad. Tenemos que ver no solamente los ingresos, que es precio por cantidad que vamos a obtener ahora, sino tenemos que ver cuál va a ser las cantidades futuras, por lo tanto vamos a ver cuál va a ser el ingreso este año, el año que viene, y hasta el año que nosotros decidamos que nuestro proyecto va a funcionar bien. Entonces tenemos que ver la proyección de los ingresos, tenemos que ver nuestros recursos humanos, que recién decíamos que tenían que tener las capacidades necesarias. Ahora tenemos que ver cuáles son los costos que tienen que ver con esos recursos humanos. Y los costos son los costos del mercado. En el caso que estén reglamentados, los costos vinculados a los convenios colectivos vigentes, no podemos pagar menos, tenemos que comprar las patentes, pagar los costos ambientales negativos, pagar los impuestos, desarrollar todos los balances necesarios que me vinculen el mercado, ¿sí? Los ingresos y su proyección, los costos y su proyección, los recursos humanos y la cantidad de los recursos humanos, esta ingeniería que nos va a permitir saber cuál va a ser nuestro flujo de fondos, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a calcular dos indicadores, hay muchos más, pero estos son los dos más importantes. Vamos a calcular el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Estos dos indicadores nos van a decir si el proyecto es conveniente o no es conveniente y va a formar parte esencial de las conclusiones de su trabajo. Y finalmente, lo financiero. Como vamos a ver durante el proyecto, las inversiones iniciales son bastante altas en general, depende del proyecto, pero en realidad ustedes, y es lo que hacen acá en este proyecto, es armar como una carpeta técnica donde van a justificar que este proyecto es bueno y sería bueno conseguir inversiones privadas o de banco, ¿no es cierto?, que nos permitan solventar nuestros costos iniciales. Para eso tenemos que analizar si existe algún banco que nos va a prestar
lo que nosotros necesitamos, y a qué tasa. Hoy, esta parte financiera, y a veces no la hacemos, porque bueno, hoy en Argentina el gobierno ha decidido subir enormemente las tasas de interés de manera de hacer más atractivos los plazos fijos que comprar dólares, para evitar que el dólar siga subiendo. Bueno, esto hace también, no solamente genera un incentivo para que uno ponga la plata en plazo fijo a tasas muy altas, no vaya al dólar, pero tampoco vaya a la producción. Y los bancos, obviamente, están rondando esos niveles de tasa de interés también para dar crédito. Entonces es muy complicado, digamos, el financiamiento en el estado actual que se encuentra el país. En general, lo que nosotros hacemos es un flujo de fondos. Ahora van a ver varias veces durante esta parte del año, que está conformado. Es una cuestión de un flujo de fondos, es una contabilidad de caja, ingresos menos los egresos. Los ingresos, como ya hemos dicho innumerables veces, es el precio por la cantidad. Entonces vamos a restar los egresos, que pueden ser inversiones, costos operativos, costos no operativos, ¿sí? Y le vamos a restar las amortizaciones. Las amortizaciones son un costo intangible, un costo que efectivamente no sale del bolsillo del inversor y está asociado a la pérdida del valor o a la depreciación de los activos fijos. Por ejemplo, yo compro un camión a 10 millones de pesos y digo que ese camión tiene 10 años de vida útil. Cada año se deprecia 1 millón de pesos, hasta que llega el 10º año que desde lo impositivo no vale nada. Seguro que sí vale, pero desde lo impositivo, ¿por qué? Porque lo hemos despreciado. Y esa amortización el Estado lo reconoce como un costo. Vos vas a comprar un auto 0 kilómetros, lo llevas a la esquina y ya vale el 20% menos. Bueno, esa depreciación el Estado la reconoce como un costo, de tal manera de bajar el impacto de los ingresos, de los impuestos a las ganancias. Por eso decimos, las amortizaciones es un intangible porque no sale del bolsillo del emprendedor o del inversor. Y ahí tenemos un resultado antes de impuestos. O sea, los ingresos menos los egresos menos las amortizaciones, tenemos el resultado antes de impuestos. Sobre ese resultado de antes de impuestos vamos a calcular los impuestos, básicamente el impuesto a las ganancias. Vamos a volver a sumarle las amortizaciones, porque las amortizaciones efectivamente no fueron, ¿sí? Pero me achicaron este valor en esta instancia, ¿sí? Y así vamos a tener nuestro flujo de fondos, ¿sí? Que este es un valor, ¿sí? Por año, todos son un valor por año, no es que digo febrero, marzo, un solo valor por año y por la cantidad de años que está asociado a este proyecto. Respecto al tema de los ingresos, tenemos dos tipos de ingresos. Ingresos operacionales, en este caso una fábrica de vigas de hormigón, ¿sí? Y yo vendo mis vigas de hormigón al precio unitario y voy a tener mis ingresos operacionales. Si por la cuestión de logística y transporte tenía camiones, y los camiones se han ido deteriorando y tengo que cambiar mi flota, vendo esos camiones, es un no operacional porque no forma parte de la actividad principal de mi empresa, que es justamente vender vigas. Las inversiones, son egresos que hacemos por única vez al principio del proyecto. Esos son inversiones. No son los costos que yo le pago a la gente, no es la materia prima, no es los accesorios, no es la energía. Las inversiones son costos que nosotros afrontamos por única vez al principio del proyecto, ¿sí? Y estas inversiones, entre otras,
pueden ser fijas, ¿sí? Las inversiones fijas son, nada, el terreno donde nosotros vamos a desarrollar nuestra inversión, las máquinas, ¿sí? La tecnología que vamos a usar, la propia planta industrial, si hay una planta industrial que desarrollar, bueno, esas son nuestras inversiones fijas y como todas las inversiones, repito, se hacen únicamente al principio del proyecto. Después tenemos la inversión diferida. Inversión diferida son la compra de la patente, también la compramos al principio, la consolidación o la conformación de la empresa, ¿sí? El pago de los estudios y los planes de mitigación ambiental, también pueden ser los estudios de mercado, otros estudios pueden ser también. Y el capital de trabajo es la plata. Yo ya tengo toda la empresa lista, pintadita, 0 kilómetros, todos los empleados con el trajecito nuevo, y ese día abrimos la persiana. ¿Sí? Bueno, de ahí hasta que el negocio empieza a funcionar y los ingresos pagan mis egresos, hay una ventana y yo tengo que pagar a mis proveedores, le tengo que pagar a mis empleados, tengo que pagar la luz, el agua, los servicios, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de plata que yo necesito al principio de mi emprendimiento que me va a ayudar a arrancar el proyecto, ¿sí? Y eso se llama capital de trabajo. La vuelta que se consume no se vuelve a aplicar porque ya con el funcionamiento de la empresa los ingresos pagan los egresos. Y después los costos, ya algo que hemos visto con ustedes y visto con el ingeniero Aranda, los costos fijos y los costos variables, ¿sí? Hemos dicho que los costos fijos no dependen de la cantidad que nosotros producimos, ¿sí? Si producimos 10.000 o 11.000, el costo fijo es el mismo. Está asociado al personal jerárquico y administrativo, a los alquileres, a la publicidad, por ejemplo. ¿Sí? Y los costos variables es la cantidad de mano de obra asociada a la producción, ¿sí? La mano de obra por hora, los materiales e insumos que vamos a necesitar y depende del producto, pero bueno, también puede ser la energía. Acá vamos a hacer un pequeño repaso de matemática financiera básica, porque es el interés compuesto. El valor futuro, ¿sí? de una inversión es el valor actual, ¿cierto?, por uno más una tasa elevado a los números de periodos que nosotros estemos considerando. Por ejemplo, el valor futuro de 100 pesos a una tasa del 10% anual, si la queremos llevar al año 4, ¿sí? Es uno más el valor actual por uno más la tasa elevado al número de periodos, ¿sí? Y eso me da la módica suma de 146,41. O sea que 100 pesos ahora, si la tasa que tenemos en consideración es el 10%, es igual a 146,41 dentro de 4 años. Pero a nosotros nos interesa, en esto de economía, no el valor futuro, sino el valor actual. O sea que si nosotros despejamos valor actual desde acá y pasamos uno más la tasa de descuento elevado al número de periodos al denominador, vamos a tener la fórmula del valor actual. O sea, en el mismo sentido y volviendo en el tiempo, si yo tengo 146,41 en el año 4, ¿sí?, aplicando la fórmula por una tasa del 10%, ¿sí?, voy a tener 100 pesos. Hemos ido y hemos puesto el ejemplo. ¿Estamos? En general, ustedes van a ver que siempre los flujos de fondos van a ser así.
al principio un valor negativo, porque acá están las inversiones, ¿sí? Todavía no han empezado a vender. Y después esperemos que tengan valores positivos los resultados de los flujos de fondos. Acuérdense, los resultados del flujo de fondos eran los ingresos, menos los costos, menos las amortizaciones, más los impuestos, ¿sí? Supongamos que así sea el flujo de fondos que ustedes tienen. El año 0 un valor negativo y después valores positivos para el futuro. ¿Sí? Para calcular el valor actual neto, ¿sí? Hacemos una sumatoria del valor del año 0, que es este y negativo, ¿sí? Más el valor del año 1, que lo llevamos al año 0. ¿Sí? El valor del año 2, que lo llevamos al año 0, ¿eh? Elevado a 1 más la tasa al cuadrado. El valor del año 3, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Eh? Entonces, el valor actual neto, y es una cuestión que yo y el ingeniero Aranda preguntamos, y es muy importante que lo contesten bien, es traer el flujo futuro de un proyecto al año 0 descontando una determinada tasa. Y ya vamos a ver que la tasa de descuento o es la tasa de oportunidad. Si tendríamos otro negocio con otra rentabilidad, ponemos esa tasa de oportunidad. Entonces, en general decimos que el valor inicial, que siempre va a ser negativo, va a la sumatoria de los valores futuros dividido en 1 menos la tasa de descuento elevado al número de periodos correspondientes. Ahí en el Excel tienen una función que se llama BNA, que me calcula, poniendo la tasa de descuento y la tirita del flujo de fondos del 1 al 100 en este caso, me da el valor actualmente. Decimos que este proyecto es conveniente si el valor actual neto es positivo, ¿sí? Y no es conveniente si el valor actual neto es negativo. Esto supone, ¿sí?, que si es positivo, mi tasa de descuento, ¿sí?, es un valor, fíjese que va en el denominador, cada vez que más la tasa de descuento es más grande, mi valor actual neto se hace más chico, ¿sí? Entonces, si es positivo, es que es mucho mejor que otro proyecto que tiene esa tasa de descuento. Lo vamos a ver con la tasa interna de retorno, tal vez mejor. Este es el valor actual neto, ¿sí? Decíamos en el anterior que si era positivo, era conveniente. Si era negativo, no era conveniente. Entonces, en la condición de borde, ¿sí?, si hacemos que el BAN sea igual a 0, la tasa de descuento que me hace este proyecto, el BAN igual a 0, se llama TIR, tasa interna de retorno, y que me refleja cuál es la rentabilidad del proyecto. Si vemos por la propia fórmula, cada vez que las tasas van aumentando, el BAN va disminuyendo, porque es inversamente proporcional a la tasa. Cuando ese BAN se vuelve 0, o sea que cruza el eje X, esta tasa de descuento es la TIR. En realidad, ambos indicadores responden a la misma matemática, así que cada vez que el TIR es conveniente, el BAN también es conveniente. Simplemente que uno lo mira en términos porcentuales y el otro en valores absolutos. Si es mayor que 0 es conveniente, si es mayor a la tasa de descuento es conveniente, si es menor no es conveniente. Ahí yo simplemente... ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 9. ¿Hasta las 9? Estamos bien.
Un recontra resumen de este trabajo lo debo haber hecho yo en el 2008. Y nada, paradójicamente, las condiciones del país y del mundo se parecen a las de ahora, digamos. En ese entonces había una situación energética internacional que había una crisis de combustibles fósiles. El petróleo, el gas y los combustibles escaseaban en el mundo y habían subido enormemente los precios. Los precios estaban cerca de los $200 el barril de petróleo. Y en Argentina la situación era más complicada todavía, no teníamos autoabastecimiento como no lo tenemos ahora, y exportábamos, teníamos esos buques tanques al frente de Buenos Aires que nos salían pero recontra carísimos para poder inyectar gas al sistema energético de la Argentina y que las centrales costaneras y otras que están ahí en el puerto de Buenos Aires puedan generar energía. Era una situación muy complicada. Después se descomprimió esta situación, en el mundo aparecieron varios yacimientos, especialmente Vaca Muerta en Argentina, donde ha hecho que de nuevo haya mucha oferta de hidrocarburos convencionales, ¿sí? Pero ahora por la guerra la situación se ha vuelto parecida. Entonces, ante esta situación energética nacional, el Estado decidió intervenir en el mercado de la energía y presentó la ley esta 26093, que era un régimen de promoción para el uso de biocombustibles en el territorio de la Argentina. Bueno, ahora también por la zafra y la cosecha en general en todo el país, el gasoil había desaparecido, ha sido muy complejo, estaba carísimo. Bueno, esta situación también se asemeja al entonces, necesitábamos como país reemplazar esos gasoil y esa nafta por biocombustibles, tanto el alcohol para las naftas como los otros derivados para los diésel. Entonces esta ley, ¿sí?, decía que se promovía la ley de biocombustibles para realizar una mezcla, ¿sí?, del 5% como mínimo con el gasoil, de tal manera de ahorrar, ¿sí? Ahora creo que está cerca del 15%. Lo han aumentado justamente, y el aumento de los combustibles de esta semana están asociados a que han aumentado la mezcla con alcohol en las naftas y de biodiesel en los diésel. Pero esta era la ley original que incentivaba a esa promoción de este tipo de proyectos, ¿sí? Y además garantizaba que le compraba a todos los productores 50.000 toneladas de biodiesel al año, y garantizaba también que el precio era el precio internacional del biodiesel. Era un negocio bárbaro. Teníamos resuelta nuestra oferta, nuestra demanda, nuestro precio, todo, ¿sí? Y además de los aspectos técnicos, ¿sí?, decimos que el biodiesel es un combustible sustituto del gasoil, que puede funcionar perfectamente en motores de camiones, colectivos, camionetas, ¿sí?, y que su materia prima son materias primas agrícolas. En este caso, el proyecto en el que yo he trabajado era a partir del aceite de soja, que posee las mismas propiedades del combustible del diésel, ¿sí?, y que no necesitaban los motores ningún tipo de modificación para que funcione. Además de que era ambientalmente mucho mejor porque no generaba lluvia ácida y era biodegradable. Y es biodegradable. Materias primas eran aceite de soja, metanol, alcohol mineral y hidróxido de sodio.
Y el producto terminado tenía las especificaciones y la calidad de las normas la DIN alemana, la ASTM americana y las normas IRAN argentinas. Desde el punto de vista físico-químico, tenía casi el mismo poder calorífico, la misma viscosidad, por lo tanto era muy fácil mezclarlo, mismo peso específico. No tiene azufre el biodiesel, por lo tanto no genera los sulfuros que después generan los ácidos sulfúricos de las lluvias ácidas. Tiene prácticamente los mismos puntos de disposición, inflamación, etcétera, etcétera. O sea que era un producto técnicamente adecuado para la mezcla e inclusive, como les decía yo al principio, podrían usarse el 100% de este producto, no había ningún inconveniente. Bueno, acá un pequeño croquis del proceso de fabricación. Este proyecto compraba el aceite de soja, ¿sí? Entraba crudo, pasaba por un doble filtrado y entraba en los tanques de acopio. Por otro lado, se procesaba la soda cáustica con el metanol para hacer el hidróxido de sodio. Con ese hidróxido de sodio se mezclaba en unos tanques de precalentamiento y una zona de decantación y esterificado, de tal manera de el aceite de soja tiene dos componentes: el biodiesel, propiamente dicho, y el glicerol, que es como la cera de las velas. Por eso no puede andar con aceite de soja directamente, porque empasta todo el motor. Entonces lo que hace el proceso es sacarle los gliceroles al aceite de soja para que quede el biodiesel. La separación de fases era por decantación, también podía ser por algunos métodos de centrifugado, ¿sí? Ese aceite, ese biodiesel pasaba por un proceso de lavado y de secado hasta llegar a los tanques de producción final. Este proyecto tenía un preacuerdo con Refinor para que, un principio de preacuerdo con Refinor para que compre todo el producto para poder mezclarlo con los diésel. La verdad que, volviendo a lo legal, y hablábamos, creo que, ustedes no, bueno, las empresas tienen un marco interno que tiene que ver con las cuestiones más básicas de la empresa, que son los productos, la competencia, los precios, y tienen otras cuestiones que tienen que ver con la tecnología, las leyes y la seguridad jurídica. Este proyecto no pudimos hacerlo porque al año y medio, cuando ya estábamos por arrancar, no reconocieron los precios internacionales. Su falta de seguridad jurídica que teníamos y que tal vez tengamos todavía en Argentina, que impidió que hagamos el proyecto. De todas maneras, muchos de esos después lograron conseguir permiso para vender el producto al exterior y evitaron mayores pérdidas, pero por eso no hicimos entonces ese proyecto. Bueno, este desarrollo técnico, por decirlo de alguna manera, a este proceso de fabricación, nos ha dado una evaluación de la cantidad de equipos que necesitábamos, que formaban parte de nuestra inversión inicial o fija, que tenía que ver con los filtros, los tanques de precalentamiento, los equipos de producción, los reactores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a partir de eso hicimos el flujo de fondos, digamos. Ahí calculamos los egresos, eso está en miles de dólares, el costo de la tecnología, el costo del terreno, el capital de trabajo, que era lo que íbamos a necesitar para poder, lo que teníamos que gastar hasta que el proceso entre en perfecto funcionamiento, el transporte que íbamos a necesitar, no solo para traer la materia prima, sino para llevar el producto terminado, y los costos de operación, ¿sí? En personal, operación y mantenimiento e insumos. La suma de todo es la fila de arriba, y después calculamos los ingresos, que era la producción por el precio internacional
que decía la ley. Y ahí teníamos un resultado antes de impuestos. Como podrán ver, siempre el primer número es negativo, ¿sí? Porque ahí tenemos las inversiones. ¿Sí? Bueno, después calculamos las amortizaciones, ¿sí? Profesor, Sí. cuando me fui esta tarde, cuando tomó el aula, se me habrá caído una regla, ¿puede ser? Una regla. Yo no la vi. ¿No vio nada ahí? No es el aula de allá. No, yo estaba acá. Ah, bueno, que estaba acá. Sí, No veo nada. sentí que algo se me cayó en la tarde, digamos. Y... Bueno, muchas gracias. No. Nos vemos. Calculamos las amortizaciones, el resultado fiscal, los ingresos brutos, los impuestos a las ganancias, y ahí tuvimos este resultado neto, que cuando hemos hecho, no solamente el año 0, sino el año 1 también daba negativo. El resto de los años daba positivo, y el valor actual neto era este 48.000, y la tasa interna del retorno era 44%, o sea que era un muy buen negocio. Nosotros lo estamos comparando con una tasa de descuento del 20%, por eso es un negocio muy bueno. Que bueno, no lo hicimos porque hubo una falta de cumplimiento por el Estado Nacional respecto a los precios. Pero volviendo al inicio de la clase, lo que nosotros tenemos que hacer es esto: el estudio de mercado, los estudios técnicos, ¿sí? Lo legal, lo organizacional, el impacto ambiental si corresponde, el económico, y ya vamos a ver el financiero de acuerdo a los proyectos de cada uno. Yo le daré el seguimiento adecuado. Así que, para terminar esta clase, a mí me gustaría que se junten de a 4, ni 5 ni 3, de a 4, y conformen los grupos que sean necesarios. ¿Sí? Y anotan en un papelito nombre, legajo, ¿sí? Y se juntan ya los 4 esos y empecemos a pensar cuál podría ser el tema. No va a salir ahora, a algunos les puede salir, pero no le va a salir ahora. A ver, nos demoremos 1, 2, tal vez 3 semanas, yo le voy a poner los ojos, ¿sí? Pero nos juntemos ahora y empecemos a charlar y a discutir entre ustedes cuál podría ser el tema. Yo voy a ir a pasar a recoger el listado del grupo y a ver qué están pensando ustedes. Muchas gracias.